Muy buenas noches, mi nombre es Hernando Ramos Pérez. Estamos haciendo esta actividad del área de planeación y gestión educativa. En este tema vamos a presentar cómo identificar la contextualización de la planeación educativa. En esta actividad lo que se pretende es describir y explicar las características de la planeación educativa desde la contextualización definido por las etapas y los procesos, el reconocimiento conceptualmente de los términos de gestión y planeación en el ámbito educativo y cómo se interpreta la congruencia entre la organización para los cumplimientos de las metas, los objetivos trazados mediante cada uno de los procesos o las etapas de desarrollo para posteriormente valorarlos y evaluarlos durante la ejecución del mismo. Es por ello que podemos inferir que esta presentación puntualiza los aspectos de mayor relevancia entre la planeación para así entender y comprender las dinámicas de la planeación. Aquí vemos la planeación según Carrillo en el 2018, en donde encontramos que la planeación se articula en la acción de una organización que elige sus objetivos, sustento que le permite plantear y planificar los ideales para soluciones concretas, siendo entonces la planeación educativa un proceso coyuntural en el cual se definen por objetivos, metas que se van a desarrollar en medidas de tiempo, puede ser corto, mediano o largo plazo, durante el proceso educativo. Vemos que Carrillo cita a Schiavanetto en el 2011 y nos presenta que la finalidad de la planeación estratégica es incluir los procesos que permitan diseñar y desarrollar las estrategias en una organización. Este hecho permite concluir que dentro de las características del análisis de los procesos que la encaminan para la flexibilización y el proceso activo que busca proveer un lapso de tiempo seguido de una intención que se desea lograr desde la planificación de los objetivos hasta el alcance de los mismos descritos en una proyección de mejora continua. Seguidamente tenemos la planeación táctica. Se entiende como las operaciones que se desarrollan entre los departamentos de una organización en un periodo de mediano plazo, teniendo entre sus características que se desglosa la planeación estratégica, donde explica el proceso en el cual se va a desarrollar y se encuentra manejando la información de organización, creando un puente de información externa e interna. Y finalmente tenemos la planeación operativa. En cuanto a fracciones de tiempo, es a corto plazo, pues se podría decir que está en un orden jerárquico, está al final. Entre los tipos de planeación determinamos por seguir los planes operativos y la planeación táctica, siendo entonces los elementos que se establecen para el desarrollo del cumplimiento de los objetivos a corto plazo. Se caracteriza por seguir un hilo conductor proveniente de la planeación estratégica y táctica, siendo desarrolladas por la base de la organización con parámetros de eficiencia. La planificación educativa es un proceso de orientación racional. Vemos a continuación que los proyectos se desarrollan de una forma adecuada ante los recursos existentes para lograr unos fines para el cual fueron trazados. Ahora es factible determinar que es productivo y paralelamente se desarrolla una gestión educativa. Entonces aquí encontramos que López Alfaro en el 2019 determina una conceptualización para qué es la planeación educativa. Entonces dice que es un actuar del grupo de unas personas con que busca entender un proceso que se desarrolla dentro de la organización. Vamos a buscar desde la gestión de las acciones de las personas. Se podría plantear que el nacimiento de una idea estructura y empieza a definir la palabra gestión, porque siendo a través de ella se construye un proceso de organización.
Por eso Carrillo en el 2018 nos proporciona las principales características que deben tener los modelos de la planificación educativa, en donde vemos que el entorno media para gestar la planificación es donde se realizan los ajustes de mejora continua, basado en la comunidad en el cual se interactúa, donde nacen las oportunidades frente a sus necesidades, y a continuación se hace lo que es el análisis del contexto, se miran los riesgos, se busca que haya cambio, es lo que se pretende. Todo se sigue a través de un diseño y se desarrollan los planes y las estrategias y los objetivos. Después continuamos con la implementación de los planes, de las estrategias de acción que van a mitigar el riesgo para que finalmente analicemos los resultados, los controlemos y los evaluemos siempre en busca de concluir y flexibilizar la planeación para determinar la pertinencia de los objetivos. En cuanto al análisis de la planificación educativa, vemos que dentro de sus características se encuentran un conjunto de procesos que se interrelacionan y que buscan de manera continua la evaluación. En este sentido, vemos que la incorporación de los elementos desarrolla de una manera específica los procesos que se desean cumplir. El proceso de la participación, ¿no es cierto?, que está conectado con que sea realista, en el cual se manifiesta la organización donde se desarrolla su contexto, en cuanto al diagnóstico hasta de la misma. Desde la integralidad se debe mirar la organización de manera holística, de tal forma que la intención sea el cumplimiento de los objetivos, tratados siempre en busca de una finalidad. El proceso continuo debe estar enmarcado en el desarrollo sistemático que permite la planeación educativa, aun cuando en nuestro siguiente proceso se inicia como de manera objetiva. También se traza el control que permite que se exprese de manera flexible. Frente a los paradigmas de la planeación educativa, entonces es esencial que la planeación educativa para el adecuado funcionamiento de las instituciones educativas, que es el elemento en el cual nos desarrollamos, y que a través de ella se comprueben las contingencias y los cambios que pueden presentarse a futuro y se establecen las medidas necesarias para afrontar los retos que se presentan en los medios donde se desarrolla. Así bien, se va formando este armazón que requiere y que se ve implícito en los paradigmas que explican la realidad formativa y que predice los nuevos acontecimientos y con ellos un posible producir del mayor conocimiento. Entonces, como primer paradigma, pues tenemos en cuanto a la planeación educativa, en cuanto a la relación que tiene con, viene desde la administración, ¿no?, del punto administrativo, en el cual pues, se considera como uno de los más antiguos y surge de la teoría clásica, del proceso administrativo que comprende la dirección del control de las actividades de los miembros de una organización formal. ¿Cómo puede desarrollarse el sistema? Entonces, en cuanto al paradigma del sistema educativo, de acuerdo a las cualidades formuladas, desde los objetivos propios y distribuidos de funciones entre los miembros. Es por ello que las áreas más importantes de la teoría administrativa de la organización y las relaciones humanas de la planeación, la dirección y la evaluación y control. Como segundo paradigma tenemos en cuanto al sistema. Se considera un sistema como un conjunto de elementos que interactúan e interdependientes entre sí, integrados a una unidad funcional. No se para la elaboración de los planes y los programas de ejecución al final, que considera que todos los elementos del proceso de la planeación como un conjunto integrado y orgánico. Tenemos como tercer paradigma en cuanto a lo innovativo, ¿sí?, o en cuanto a la organización. Predomina el desarrollo de las instituciones a través del cual se pretende producir cambios significativos en el sistema, determinando esta orientación y creación de las nuevas actividades a gran escala.
que no pueden obtenerse en implementar ya que existen, sino solo una iniciativa de la nueva línea de la actividad. Y como por último tenemos el paradigma en el cual es el prospectivo. Este tiene elementos comunes a los del sistema y de cambio, pero se caracteriza porque se concibe en el futuro más como dominio de acción y libertad que como dominio del conocimiento combina los planteamientos de análisis de tendencias de la historia y modificar los medios requeridos para lograr un escenario deseable en donde se establecen los sistemas. En cuanto a las etapas de planeación, pues ante este hecho es determinante comprender cuáles son las etapas de la planeación educativa. Entonces aquí tenemos que Carrillo en el 2018 nos proporciona las principales características que debe tener un modelo de planificación educativa, en donde el entorno media para gestar la planificación en cuanto a realizar los ajustes de mejora continua basados en una comunidad en el cual se interactúa, donde nace la oportunidad frente a sus necesidades. Estamos hablando desde el diagnóstico. Los análisis de contexto y los riesgos de la gestión, en cambio, pretenden ser seguidos, ¿no? Seguidamente tenemos el diseño y se desarrollan los planes de estrategias e encontramos aquí los objetivos y las metas. Continúa con la implementación, ¿no? Donde se establecen los contenidos y se busca desarrollar los planes y las estrategias de acción mitigando el riesgo para finalmente ser analizados en el resultado, ¿no es cierto? Donde se hacen los controles de evaluación y se busca una conclusión y una flexibilización de cómo se determina o cómo está planificado para determinar la pertinencia de los objetivos. En cuanto a los insumos, pues hemos determinado que para nuestra conveniencia, o sea, nuestro contexto, vemos que podemos trabajar desde los recursos legales. Entonces primero pues está el Ministerio de Educación de Colombia, es el encargado de formular y adoptar las políticas de los programas educativos, planes y proyectos del sector educativo, ejerciendo una inspección de vigilancia en cuanto al sector. Podemos describir que el ministerio tiene objetivos rectores. Entonces ellos son los que establecen las políticas y los lineamientos del sector educativo, diseñan los estándares, definen la calidad, garantizan y promueven a través de las políticas públicas la educación. Ellos son quienes generan las directrices para efectuar los seguimientos tanto de todas las entidades territoriales. Orientan en cuanto a la educación superior y buscan siempre que mantengan la autonomía universitaria. Siempre velan por la calidad de la educación, implementan mecanismos de descentralización, pues para nosotros sería la Secretaría de Educación, proporcionan el uso pedagógico de los medios de comunicación, establecen e implementan sistemas integrados en cuanto a la gestión de la calidad y establecen de manera coordinada con los Ministerios de Protección Social y el Sistema Nacional para el Trabajo, el SENA. En cuanto al marco legal, pues nosotros estamos enmarcados por la Ley General de Educación, la Ley 115 del 94, el Decreto 1860 y la Resolución 2343 del 96, el Decreto 1290 del 2009. Todos buscan o vienen enfocados hacia la mejora, o sea, representada en la calidad educativa. Todo esto basado en las competencias. Como ejemplo, pues tenemos el decreto del 1860 del 94, en el cual reglamenta los contenidos en cuanto al servicio público de la educación formal, ofrece a los establecimientos del Estado y a los privados el carácter comunitario, solidario y cooperativo y sin ánimo de lucro para aquellos que se desarrollan de esa manera. También tenemos el decreto 1290 del 2009, por el cual reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes a nivel nacional
e institucional con el fin de monitorear la calidad educativa, ¿sí? Basado siempre en los estándares básicos de competencia. Después tenemos lo que conocemos como las guías de estándares. Siempre buscan que los estudiantes cumplan las expectativas de calidad. Son el parámetro para que todos los niños, los jóvenes, se proyecten y se desarrollen en el deber hacer y el saber ser y hacer. Para lograr un nivel de calidad de un sistema educativo, se expresa y se espera que los estudiantes aprendan la estructura de las relaciones horizontales y verticales entre cada ciclo. Tenemos los derechos básicos de aprendizaje, que son estructuras que los estudiantes deben desarrollar. Aquí no hay continuidad de ciclos, sino grado a grado. Y siempre estos van en coherencia con los estándares básicos de aprendizaje. Es un instrumento que nos orienta hacia las instituciones a buscar que los estudiantes y la comunidad, desde las necesidades de su entorno, y aquí inicia el desarrollo del PEI, que es el proyecto educativo institucional. Lo tenemos en el PEI, que es un proyecto educativo comunitario, que siempre se busca que todos los integrantes desarrollen las actividades desde su contextualización y las necesidades que se presentan. Dentro de los procesos de planeación educativa, este proceso lógico y sistemático en el cual se emplea la planeación educativa, como hemos expuesto anteriormente, esas fases de diagnóstico en cuanto se analiza y los diseños se evalúan y se implementan, y esta evaluación nos conlleva a encontrar una gran diferenciación entre los procesos de la planeación educativa, siendo así los contextos y sus referentes frente a las características de las comunidades y su entorno frente a la aplicabilidad y legitimación de las necesidades requeridas. Además, los contenidos se desarrollan en un currículo y dentro de los planes educativos. Vemos otro proceso, ¿no? Aquí vemos el otro proceso, que es como opuesto, o sea, van en conjuntos, pero van en dos caminos unísonos, en el cual están las políticas educativas que pretenden desarrollar los gobiernos de turno. Y aquí estos procesos se manejan por las pruebas estandarizadas, las instituciones tienen sus propias pruebas, y a través de estos resultados pues determinan el nivel de las instituciones educativas y cómo se posicionan frente a la calidad. El cumplimiento de las metas hace parte también de este proceso. Siempre están sujetas directamente a una caracterización de eficiencia, la capacidad obtenida de los estudiantes en cuanto al alcance de los niveles de desempeño y el desarrollo de las habilidades y los procesos de pensamiento. Para terminar esto, pues podemos concluir que esta actividad permite desarrollar los procesos de pensamiento y el análisis reflexivo frente a la planeación educativa desde los niveles de base, como lo son la planeación de la clase, de las instituciones educativas, el desarrollo de las programaciones que responden a las necesidades propias del contexto fijadas y determinadas por la visión, misión y metas que se establecen en los proyectos educativos institucionales y que se mantienen una dinámica activa para el mejoramiento. Seguidamente podemos ver cómo las dinámicas sociales nos permiten reflexionar para definir cómo mejorar en cada uno de los procesos y en cuál involucra la planeación educativa, mostrando desde la realidad la búsqueda y el despertar de las emociones hacia el aprendizaje basado en el desarrollo de las competencias que nos permita la movilización del pensamiento, de los sentimientos y de la forma como se actúa. Finalmente, a nivel personal, se amplió la conceptualización de los fundamentos de la planeación educativa para describir y explicar cada una de las etapas desde el proceso en el cual se realiza. Muchas gracias. Feliz noche.